La muerte siempre fue un fenómeno natural, ahora la podemos planificar. El nacimiento siempre fue un fenómeno natural, ahora lo podemos planificar. Planificar el nacimiento y la muerte es estar en la técnica. ¿Qué es estar en la técnica? Ser progresista. Por eso el progresismo no puede marchar sin el capitalismo, porque la técnica moderna, ¿con qué se instrumentaliza? Con el capital, con el capital. El capitalismo y el comunismo son males intrínsecos, porque no tienen en cuenta esta dimensión trascendente del hombre, esta responsabilidad en la cual la libertad del hombre debe asimilar el derecho natural, la ley natural, la trascendencia, porque el liberalismo no es la solución, sino que forma parte del problema. Está bien salir del socialismo, pero caer en el liberalismo es seguir en el progresismo, porque los grandes autores progresistas, todo lo que estamos por leer, todos fueron liberales. Todos fueron liberales. Entonces el progresismo va a sostener ese relativismo moral de que no hay una ley natural a la que el hombre se deba regir, no hay un orden natural en el cual el hombre deba desarrollarse. El hombre decide subjetivamente qué es bueno para su vida y qué es malo. El hombre no tiene por qué consultarle a Dios, no tiene por qué hacer un estudio de la naturaleza, ni siquiera consultar lo que dice la biología. ¿Por qué yo voy a tener que consultar en la biología lo que es el hombre? Yo soy alma y soy cuerpo, ¿verdad? Eso dice Santo Tomás, yo soy cuerpo y alma, las dos cosas soy yo. Eso se llama la filosofía integral de Santo Tomás. Descartes va a decir, no, yo no soy cuerpo, yo soy alma pura, yo soy subjetividad pura, yo soy autopercepción de mí mismo, yo soy autoconciencia de mí mismo. Esto va a terminar en la ideología de género. Perfecto. Les pido a todos que vayan prendiendo sus cámaras, de favor. Vamos a ir iniciando. Les voy a presentar a nuestro ponente. La sesión de hoy, en este momento, es el origen del progresismo con el licenciado Jonathan Ramos, que ha sido profesor en múltiples universidades en materia de historia, filosofía, filosofía del lenguaje, geografía, ciencias políticas, formación ética y ciudadanía, integrando el Instituto de Estudios de Comunicación, Sociedad y Cultura. Es secretario comercial computacional de Sargento Suárez y técnico en diseño gráfico de Sargento Suárez. Participó en el Congreso de Filosofía de la Sociedad Argentina de Filosofía. Asimismo, participó en el proyecto de investigación sobre filosofía medieval en las UNAS, con dirección del Dr. Julio Raúl Méndez. En el 2019 integró el proyecto de investigación Fe y Razón en Filosofía Tardo-Antigua, en Vicerrectorado de Formación de la UCASAL. Algunas de sus publicaciones son Revelaciones filosóficas, La antigüedad en poemas, Historia y concepto de la autoridad en el cristianismo y finalmente Fundamentación de la religión cristiana, libro 1. La clase es tuya. Te mandamos un abrazo, Jonathan. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo fraternal a todos los que están haciendo el curso. Por supuesto que tienen la posibilidad de interrumpir el desarrollo de la clase en la medida en que el desarrollo es ininteligible y ustedes necesitan, para proseguir en la comprensión de la temática, realizar algunas preguntas. Así que de ese modo vamos a proseguir. Tienen todo el derecho y la libertad de interrumpir, de hacer la pregunta que necesiten para comprender la temática. Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar el origen y el desarrollo del progresismo. Evidentemente vamos a dar una primera conceptualización del progresismo como una conceptualización somera, y posteriormente lo que vamos a hacer es profundizar, recogiendo el desarrollo para una nueva definición un poquito más profunda. Yo les decía que el progresismo es un movimiento metapolítico que asocia el progreso con la destrucción de la tradición. Ante la pregunta ¿qué hacemos con la tradición?, el progresismo resuelve que hay que destruirla
en pos del progreso, que progresar es destruir la tradición. Pero de un modo más complejo y de un modo más completo, también podemos decir que el progresismo concibe que el hombre para ser libre, debe desconocer lo que viene dado, y esto que viene dado al hombre, lo que viene ya estructurado de manera a priori óntico, es decir, algo que no construye el hombre con su voluntad ni con su inteligencia, es propiamente la naturaleza. O sea que el progresismo va a entender que el hombre para poder ser libre tiene que desconocerla la naturaleza. Y por otro lado, en el terreno de la historia, el hombre para progresar debe destruirla la tradición. Estos son el doble movimiento del progresismo. Por un lado, el hombre para ser libre debe desconocerla la naturaleza, y por otro lado, el hombre para progresar debe destruirla la tradición, de tal suerte que tradición y naturaleza son, digamos, los conceptos metapolíticos, las realidades estructurales que el progresismo va a intentar destruir. Pues bien, para poder esquematizar estas dos vertientes del progresismo, vamos a explicar qué es la metapolítica. Yo me dedico a la metapolítica. Metapolítica, todo junto, es una disciplina que intenta descubrir cuáles son los conceptos fundamentales que subyacen, que están en el trasfondo de los discursos políticos y de los hechos políticos. En la medida en que el metapolítico estudia un hecho político, estudia una plataforma política, estudia un programa, un discurso político, puede ir develando cuáles son las filosofías que están detrás de esas ideologías, cuáles son los conceptos filosóficos que están operando de fondo en el progresismo, en el marxismo, en el liberalismo. O sea, uno va descubriendo, va escuchando a una persona y va diciendo, bueno, esta categoría tiene que ver con Carl Schmitt, tiene que ver con la dialéctica de Hegel, esto es platonismo, esto es marxismo, esto es progresismo. Bueno, ese es un poco el trabajo de la metapolítica. Nosotros, evidentemente, vamos a comenzar con el primer ítem de estos dos que vamos a desarrollar, y es que el progresismo sostiene que el hombre, para ser libre, tiene que desconocerla a la naturaleza. Y en este sentido viene muy bien la filosofía, porque es la filosofía la que desarrolla el concepto de naturaleza, ¿bien? Así que en este pedacito nos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, a considerar, a conceptualizar cómo es que los filósofos han entendido a la naturaleza, los filósofos clásicos, y cómo es que ese concepto de naturaleza es el enemigo del progresismo. Los enemigos van a tomar al concepto de naturaleza desarrollado en la filosofía clásica como el enemigo a destruir, el enemigo a combatir. O sea que es necesario que nosotros comprendamos, asimilemos, entendamos y aceptemos el concepto de filosofía clásico. Bien, la palabra naturaleza es una palabra castellana, viene del latín natura. La palabra naturaleza es la traducción al español de la palabra latina natura. Pero a su vez, la palabra natura en latín es una traducción de una palabra griega que se pronuncia physis. Yo les dicto para que escriban F-Y-S y latina S, physis.
Los que sabemos griego vamos a pronunciar physis, pero eso no importa porque la Y se pronuncia como la U con diéresis del francés, ¿no? Como la U, la physis. Vamos a entender qué es la physis para los griegos. Por ejemplo, ya en algunos poemas de Homero, como la Ilíada, como la Odisea, en el corpus Hippocraticum, es decir, el corpus de teorías que van a aparecer a nombre de la tradición de Hipócrates, que es el padre de la medicina, aparece la palabra fita. Fita es la palabra griega para plantita. Fita. Y la palabra physis, que significa naturaleza, tiene dos partes. La palabra fío, que es su raíz, y el sufijo sis, que es obviamente una declinación. La palabra fío, que es la raíz de physis, significa brotar. Vayan anotando, brotar, aparecer. Pero también significa ser, ser, estar siendo. A nosotros nos va a interesar de estas cuatro concepciones el brotar y el ser. El brotar y el ser. Porque además es un brotar espontáneo. El fío es un brotar espontáneo. Nosotros tenemos, por ejemplo, la conjugación del esse, del verbo ser en latín, es sum, es, est, sumus, est y sum. Pero nosotros, en el castellano, propiamente recuperamos esa noción cuando decimos soy, eres, es, somos, sois, son, ¿no es cierto? Tenemos esa raíz del ese, del ser, ¿no es cierto? Del sum, ¿no? Descartes, por ejemplo, dice cogito ergo sum, pienso, luego soy. Sin embargo, el pretérito perfecto del verbo ser, nosotros lo enunciamos con una raíz que no es la latina, sino que es la griega. Nosotros en español decimos fui. Fui, fuiste, fue. Fuimos, fuisteis, fueron. Y la raíz de fue, ¿de dónde viene? La raíz de fui. La raíz de fui viene de fío. ¿Sí? Entonces la palabra fío también tiene una proyección que tiene que ver con el ser. La naturaleza tiene que ver con el ser de las cosas. Y en este ser de las cosas, la palabra naturaleza, la palabra physis, hace alusión a la esencia de las cosas. A la esencia de las cosas. Con lo cual, acá ya tenemos que, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del hombre, estamos hablando de la esencia del hombre. ¿Bien? De lo que, en lo que consiste ser un ser humano. ¿Cuáles son las propiedades objetivas en las que consiste propiamente decir ser humano? Por lo cual nosotros tenemos que fío es brotar y fío es ser. ¿Cierto? De hecho, la palabra naturaleza tiene parientes, como por ejemplo la palabra natividad. Ustedes saben que nosotros, el 25 de diciembre de todos los años, festejamos la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, festejamos el nacimiento de Jesucristo. Quiere decir que la palabra natividad significa brotar. Si ustedes piensan en la naturaleza, la ven a la naturaleza como un fenómeno que todo el tiempo está brotando, ¿verdad? Bien. Y a su vez tiene un sufijo que es sis. El sufijo sis, como poiesis, como praxis, hace alusión a aquello que permanece brotando, ¿no es cierto? Physis significa aquello que brota, y physis, el sufijo sis, es aquello que permanece brotando, que permanece, ¿no? La poiesis es algo que continuamente se está produciendo. La praxis es algo que continuamente se está practicando.
Entonces, el sufijo cis hace alusión a un hecho que permanece. Por ejemplo, ustedes piensan en la planta siempre está brotando. El ser humano, que es un ser viviente, siempre está brotando. Del ser humano brota cabello, del ser humano brotan de los poros, ¿no es cierto? Brotan células. La vida es un brotar. La naturaleza es algo que brota, pero es un brotar espontáneo. ¿Eh? No es un brotar que realiza el hombre, es un brotar que brota por sí mismo. Ahora, yo les pregunto, si la naturaleza es un brotar espontáneo de todo lo que hay, y la fisis es el ser de todas las cosas, ¿hay algo fuera de la fisis? ¿Hay algo distinto de la fisis, que es el ser de todas las cosas? Los primeros filósofos, los filósofos como Anaximandro, como Anaxímenes, como Heráclito, como Tales de Mileto, van a sostener que no, que además de fisis no hay nada, que en el universo solamente hay fisis, digamos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Hesíodo va a desarrollar la teogonía. La palabra genos significa origen, de ahí viene la palabra génesis, origen, comienzo. La teogonía habla del origen de los dioses. Para los griegos, los dioses también brotaron de la naturaleza, también surgieron de la naturaleza, los dioses. O sea que, imagínense ustedes que los dioses para los griegos no eran trascendentes, sino que habían surgido de la naturaleza, con lo cual para los griegos no había algo como sobrenatural distinto a la naturaleza, ¿se entiende? Para los griegos todo era naturaleza. Los dioses eran naturaleza, el hombre es naturaleza, la historia es naturaleza, la vida humana es naturaleza, y obviamente las plantas, la piedra, los planetas son naturaleza. Con lo cual, esta primera concepción de naturaleza que van a desarrollar los griegos dice que todo es naturaleza, que no hay nada más que naturaleza. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a la segunda parte de la naturaleza, a la segunda historia de la naturaleza, que es el concepto de naturaleza que van a desarrollar Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles van a concebirla a la fisis de una manera distinta a la de los presocráticos, porque van a decir Platón y Aristóteles, influenciados un poco por la cultura fenicia, la cultura hebrea, los indoeuropeos, porque los presocráticos están más cerca de los orientales que de los europeos. Platón y Aristóteles van a decir, hay en la realidad dos esferas, dos formas de ser. Una forma de ser natural, que son aquellas realidades que brotan espontáneamente, y una forma de ser artificial. La forma de ser artificial son todas aquellas realidades que no brotan espontáneamente, sino que el hombre hace brotar. Por ejemplo, dice Platón, la casa no brota naturalmente, la casa es hecha por el hombre. Por ejemplo, un monumento, por ejemplo, las pirámides, no brotan espontáneamente, sino que son realizadas por el hombre. Entonces, dicen Platón y Aristóteles, la naturaleza es un fenómeno material, que brota espontáneamente, pero hay otro tipo de realidades que tienen que ver con la técnica. La técnica, techné, en griego techné significa técnica, es, ¿no es cierto?, el arte. El arte es aquello que el hombre produce. De hecho, la palabra arte es poiesis. De ahí viene, por ejemplo, la palabra poesía, poiesis, significa producción humana. Hay realidades que brotan espontáneamente y hay realidades que son
una producción humana, una producción humana. Con lo cual acá nosotros ya tenemos dos cosas, ¿ven? Ya tenemos que para Platón y Aristóteles naturaleza no es toda la realidad, sino que es la realidad que brota espontáneamente. En cambio hay otro tipo de realidad que produce el hombre, y esa producción humana se llama técnica. La técnica, ¿no es cierto?, son los objetos artificiales, ¿se entiende? Entonces, para Platón y Aristóteles hay naturaleza y hay entes artificiales. Hay dos tipos de real siglo XX que nació en el 19, que se llama Martin Heidegger, y él va a concebir a Aristóteles la naturaleza como un ente que brota espontáneamente y reducirla a un fenómeno puramente material y determinado, va a ser un giro importante en la historia de Occidente, va a decir Heidegger, porque de alguna manera le da al hombre la preeminencia, y de alguna manera Platón y Aristóteles, sobre todo más Platón que Aristóteles, va a concebir que lo artificial, que aquello que produce el hombre, de alguna manera es más excelente que aquello que viene dado por la naturaleza. Heidegger va a exagerar un poco y va a decir, con Platón surge el capitalismo, porque ahí la técnica se pone por encima de la naturaleza, ¿no? Bueno, Heidegger exagera un poco, ¿no? En una entrevista que le hace Der Spiegel a Heidegger, Heidegger va a decir, la bomba atómica explota en el proemio del poema de Parménides, dice, ¿no? Bueno, son exageraciones que hace Heidegger, pero para mostrar un perfil que va cambiando con Platón y con Aristóteles. Con lo cual tenemos entonces, para los presocráticos, la naturaleza lo es todo, para Platón y Aristóteles, naturaleza y técnica y artificiales son cosas distintas, contrarias de alguna manera. Luego tenemos la tercera etapa de la naturaleza, que es la etapa cristiana. Ya viene la concepción judeocristiana y va a decir que, bueno, que la naturaleza tiene que ver con el mundo, con las realidades físicas, materiales. De alguna manera habrá una concepción negativa de la naturaleza como aquello que es material, lo material es lo contingente, lo material es accesorio, lo material es finito, lo material tiene que ver con la carne tiene que ver con el pecado. Hay un cierto neoplatonismo ahí medieval que va a ir concibiendo de una manera negativa la naturaleza, ¿verdad? Y lo contrario de la naturaleza es lo sobrenatural en los cuales está la espiritualidad, las verdades celestiales, los ángeles, Dios, la Virgen María, son realidades celestiales que no tienen nada que ver con lo material de este mundo. Así que ahí tenemos una nueva etapa en la concepción de la naturaleza, ¿verdad? Aunque Santo Tomás de Aquino no va a ir por esta vía, nosotros vamos a saltearlo, porque lo vamos a retomar en otra ocasión, y vamos a ir al concepto de naturaleza que tiene la modernidad. ¿Eh? ¿Me van entendiendo hasta acá? Levántenme la manito, vayan haciendo señas para ver si ustedes van entendiendo el desarrollo, porque es importante entender el desarrollo a la hora de entender por qué los progresistas están en contra de la naturaleza, ¿bien? Si alguien tiene una pregunta, tiene todo el derecho y la libertad de hacerla, ¿eh? Bien, entonces tenemos la primera etapa, la presocrática, la segunda etapa, la helénica, de Platón y Aristóteles, la tercera etapa, la cristiana, y ahora vamos a la cuarta etapa, que es la moderna. La filosofía moderna, con Francis Bacon, con René Descartes, con el mismo Kant, con el mismo Hegel, con el empirismo inglés, Locke, Thomas Hobbes, van a concebir que la naturaleza se define como todas las realidades que están regidas por leyes mecanicistas, por leyes deterministas.
siguiendo a Copérnico, a Galileo, a todo ese método hipotético deductivo, los filósofos modernos van a decir, naturaleza es todo aquello que está determinado, que tiene leyes mecánicas, ¿no? Ahí surge el mecanicismo de Descartes, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí Descartes va a decir, hay dos tipos de realidades. Las realidades naturales, que son mecánicas, que están determinadas, él le va a llamar a ese tipo de realidades que están fuera de la conciencia humana, que suceden en el mundo material, él le va a llamar la res extensa, las realidades que están afuera del hombre, afuera de la subjetividad humana. Y hay otro tipo de realidades que dice Descartes, son las realidades espirituales, la realidad que es el pensamiento humano, la subjetividad del hombre, la espiritualidad del hombre, que no está regida por leyes mecanicistas, porque el espíritu es libertad y la naturaleza es necesidad. Todos los fenómenos que suceden en la naturaleza suceden determinados de una mecánica que los hace necesarios. En cambio, los fenómenos del espíritu, los fenómenos de la conciencia, de la subjetividad humana, son fenómenos que brotan de una manera libre y no necesaria. Entonces ahí juegan con eso, ¿ven? Necesidad para la naturaleza, que está determinada por leyes mecánicas, y la libertad, que tiene que ver con el espíritu. Evidentemente acá hay un dualismo. Hay un dualismo, es decir, ellos no van a concebir como Santo Tomás que el hombre es una unidad sustancial de cuerpo material y alma espiritual. Santo Tomás va a decir, el hombre es natural y espiritual. El hombre es un ser material e inmaterial. Por el cuerpo el hombre es un ser material y por el alma el hombre es un ser espiritual. Pero el hombre no es un ser puramente material o puramente espiritual, sino que el hombre es esa unidad compuesta, es esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Y el hombre no puede ser entendido sin el cuerpo y sin el alma. El hombre es esa unidad sustancial de cuerpo y alma. Esta postura de Santo Tomás se llama el integralismo. Sostener que esta complejidad ontológica del hombre, que es el alma y el cuerpo, forman parte de una sola realidad humana, que es la persona humana. En cambio, Descartes va a decir, yo considero que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo, de materia y de espíritu, va a decir Descartes. Pero va a decir Descartes, yo no considero que el hombre sea el cuerpo, que el hombre sea lo material. El hombre en realidad es pura alma, dice Descartes en las meditaciones metafísicas, ego cogito ergo sum. Yo pienso, luego existo. Yo soy res cogitans, dice, yo soy una cosa que piensa. Yo soy una conciencia que piensa, dice Descartes. Si Descartes dice que él es una cosa que piensa, Descartes está identificando persona humana con el alma. Ahora Santo Tomás diría, es verdad, el hombre sí es el alma, pero el hombre no es solamente el alma, el hombre también es el cuerpo. Y Descartes dice, no, el hombre no es el cuerpo, el hombre está en un cuerpo, pero el cuerpo no es el hombre. El cuerpo mío, dice Descartes, está fuera de mí. Yo soy mi pura mente, yo soy solamente una mente que piensa. Yo solamente soy una cosa que piensa. Bien. Si Descartes considera que el cuerpo de él no es él mismo, sino que él está en el cuerpo, que él tiene el cuerpo, que ese cuerpo no forma parte de su identidad, y además considera que su cuerpo es naturaleza y la naturaleza está determinada por leyes mecánicas y necesarias, y el espíritu es libre, ahí surge un dualismo. ¿Por qué surge un dualismo? Porque hay dos realidades que son autónomas y contrarias. La realidad espiritual, que es libre, y la realidad mecánica natural, que es necesaria y determinada. ¿Se entiende? Bien. Como el ser humano entonces es puro espíritu, y el espíritu es mejor que la materia, entonces ahí surge en el progresismo esta idea de que la libertad
es indeterminación absoluta. ¿Ah? La libertad como indeterminación. Nosotros vamos a entender, ¿no es cierto?, indeterminación como la posibilidad de que el hombre sea lo que quiera y haga lo que quiera sin estar determinado por cuestiones externas a su propia voluntad. Esta concepción surge con Duns Scoto, pero la va a desarrollar Kant, la libertad como indeterminación. Entonces nosotros acá vamos a entender la libertad de dos modos distintos. Pongan libertad, una flechita para arriba y una para abajo. Arriba pongan libertad negativa y abajo pongan libertad positiva. Y vamos a entender qué es la libertad negativa y la libertad positiva. Si el hombre es espíritu puro, y el espíritu del hombre piensa y quiere, el espíritu del hombre es inteligencia y voluntad. Pero para que la voluntad del hombre sea libre, no tiene que estar determinada por las leyes de la naturaleza. Porque si la voluntad del hombre está determinada por su cuerpo o por las leyes naturales, entonces ya no es plenamente libre, porque la libertad es la indeterminación. Entonces, la libertad negativa es indeterminación porque se formula como ser libre de, anoten ahí y pongan, subrayen, libre de toda coacción externa a la voluntad. La libertad es la coacción, toda coacción externa a la voluntad. Así se define libertad en Kant, en John Locke, en los padres del liberalismo. Van a definir Thomas Hobbes, Malthus, por ejemplo, la libertad de este modo. Kant, porque el liberalismo surge de esta concepción de libertad negativa, como ausencia de coacción extrínseca, ¿no? ¿Entienden esto de ausencia de coacción extrínseca? Es decir, la libertad es que no hay nada fuera de mi voluntad que haga que mi voluntad pueda querer otra cosa que lo que ella quiere. No hay nada fuera de mi conducta que haga que mi conducta haga lo que mi voluntad quiere, ¿se entiende? Nadie me hace querer otra cosa que lo que mi voluntad quiere. Nadie me hace hacer otra cosa que lo que mi voluntad quiere. ¿Bien? Bien. Ahora, metamos la antropología de Descartes en esta concepción de libertad. La naturaleza humana, que forma parte de su cuerpo, ¿está fuera del hombre o está dentro del hombre? Si el hombre es subjetividad pura y el cuerpo del hombre está fuera, y la naturaleza del hombre es su corporeidad física, material, y la materialidad, la naturaleza física está fuera de la subjetividad, y el hombre es pura subjetividad, entonces si el hombre quiere ser libre y su libertad es su voluntad tiene que seguir los lineamientos de su naturaleza o tienen que ir en contra de los lineamientos de su naturaleza para poder liberarse de las determinaciones mecanicistas de la naturaleza y del cuerpo. ¿Van entendiendo por dónde va? ¿Se entiende por dónde va, no? ¿O quieren que se lo grafique mejor? Se lo grafico mejor. Yo soy alma y soy cuerpo, ¿verdad? Eso dice Santo Tomás. Yo soy cuerpo y alma, las dos cosas soy yo. Eso se llama la filosofía integral de Santo Tomás. Descartes va a decir, no, yo no soy cuerpo. Yo soy alma pura. Yo soy subjetividad pura. Yo soy autopercepción de mí mismo. Yo soy autoconciencia de mí mismo. Esto va a terminar en la ideología de género. Yo no soy mi cuerpo. Este cuerpo no forma parte de mí. Yo soy lo que percibo de mí, lo que autopercibo de mí. Esta es la antropología dualista. Si el hombre es subjetividad, y en la subjetividad hay voluntad e inteligencia, y la naturaleza humana es su cuerpo, y la libertad es ausencia de toda coacción extrínseca a la voluntad, entonces la voluntad del hombre en la inmanencia de la modernidad dualista implica que el hombre es solamente lo que quiere ser y que su libertad consiste en ir alejándose, en ir negando, en ir vaciando de determinaciones a su naturaleza.
Esto va a generar, por ejemplo, en la modernidad, que la libertad consiste en que el hombre pueda, por ejemplo, determinar los fenómenos naturales, de que el hombre pueda disponer de los fenómenos naturales a gusto y placer, porque en el fondo el hombre es dueño de la naturaleza. El hombre no es parte de la naturaleza, el hombre no surge de la naturaleza, sino que el hombre tiene una realidad puramente espiritual. Claro, esa espiritualidad para los modernos es cultura. Entonces ahí surge la concepción moderna de naturaleza, que es lo contrario a la cultura. El hombre es un ser cultural y la naturaleza está determinada por leyes mecánicas. Entonces ahí surgen dos ciencias distintas, las ciencias del espíritu, que estudian al hombre que es libre, y las ciencias de la naturaleza, que estudian leyes matemáticas y mecánicas. El hombre, como es un ser libre, no está determinado por leyes mecánicas. Entonces el hombre no se debe regir por la naturaleza. Porque el hombre, dice Ortega y Gasset, siguiendo este esquema, dice Ortega, el hombre no tiene naturaleza. El hombre tiene historia. Las cosas tienen naturaleza, pero el hombre tiene historia. La naturaleza le es a las cosas lo que la historia le es al hombre, dice Ortega y Gasset. Entonces, esta concepción de libertad negativa, donde ser libre es que la voluntad sea totalmente autónoma con respecto a lo que dice la propia naturaleza humana, va a generar, por ejemplo, que la moral del hombre prescinda de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es bueno para el moderno? Lo que el hombre quiere. ¿Qué es malo para el moderno? Lo que el hombre no quiere. ¿Se entiende? O sea, la voluntad humana es el fundamento de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Por qué? Y porque el hombre es voluntad pura, y para que su voluntad sea totalmente libre no tiene que estar determinada ni siquiera por la propia naturaleza humana, que es extrínseca al hombre mismo. Bien, desarrollamos entonces la libertad negativa como ser libre de toda coacción externa a la voluntad humana. Y dijimos que la naturaleza humana es una coacción externa vista desde la modernidad. Perdona, Jonathan, tenemos una pregunta y ¿Sí, cómo no? si prefieres utilizar esta modalidad de tener las preguntas ahora, está bien. ¿Sí, cómo no? Adelante, Reinaldo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Es que no entendí bien el concepto entre libertad negativa y libertad positiva. No lo entendí muy bien. Bien, Quisiera saber si lo podría explicar de nuevo. a la libertad positiva todavía no le explicamos. La libertad negativa se enuncia como ser libre de. ¿Libre de? ¿De qué? De toda coacción extrínseca a la voluntad del hombre. El hombre es libre cuando hace lo que quiere y cuando quiere cualquier cosa. ¿Eh? Yo puedo hacer lo que quiera y puedo querer cualquier cosa. Puedo comerciar como yo quiera y el Estado no tiene que intervenir. Eso es el liberalismo. Categorías como contrato justo, justicia social, principio de reciprocidad. Para el liberalismo va a decir, ¿cómo que hay contratos injustos? Dice Kant. Todo contrato es justo porque fue consensuado. No existe la posibilidad de que un contrato sea injusto, dice Kant, porque la moral es extrínseca a las propias leyes de la economía. Por eso los liberales no quieren saber nada con conceptos como justicia social, contrato justo, precio justo. ¿Qué es eso? Te dicen los liberales. ¿Qué es eso del precio justo, del contrato justo? Acá las cosas son justas en la medida en que nosotros las queremos. Por ejemplo, yo acá veo a una tal Dulce Mendoza. Bueno, si yo hago un contrato con Dulce, Kant diría, bueno, business is business. Negocios son negocios. ¿Ah? Si Dulce decidió venderme su casa a 20 centavos, y bueno, es un contrato. Contrato es contrato. Entonces, solo la voluntad humana puede
hacer que las cosas sean buenas o sean malas. Es la voluntad humana el fundamento de que las cosas son buenas o malas. En cambio, Santo Tomás va a decir, no, hay cosas buenas por naturaleza. Las cosas son buenas por naturaleza. Por ejemplo, matar es malo por naturaleza, dar vida es bueno por naturaleza. Eso no depende de lo que el hombre quiere. Eso dice Santo Tomás. Bien, la libertad positiva se enuncia como ser libre para. La libertad negativa se enuncia como ser libre de. La libertad positiva como ser libre para. Para. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la libertad positiva? Es, por ejemplo, cuando yo le pregunto, bueno, es cierto que yo para ser libre tengo que disponer de mi voluntad y mi voluntad no tiene que tener coacción externa, es decir, coacción de otro agente que no sea el sujeto mismo. El problema con esto es que para responder a la pregunta ¿para qué el hombre es libre? Hay que entender la causa final. La causa final. ¿Para qué el hombre fue hecho en esta vida? Y si el hombre fue hecho con una finalidad, el hombre no es libre para cualquier cosa. El hombre solamente es libre cuando usa su libertad de una buena manera, de una manera correcta, en busca de ese fin. Esa es la concepción católica de libertad, que es la mejor concepción de libertad. La libertad entendida desde el punto de vista de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Es decir, Schopenhauer lo formula bien, dice, el hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer cualquier cosa. No es legítimo para el hombre que el hombre quiera cualquier cosa. La Sagrada Escritura lo formula así, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, el hombre solo es libre para aquello que le conviene. Cuando el hombre utiliza mal su libertad, la pierde. Querido Jonathan, tenemos otra pregunta de Edgar Carrillo. Hola, Jonathan. ¿Qué Eh, tal? Mira, hola. Yo comentando con otras personas he dicho lo siguiente, quiero preguntarte si es correcto, más otra duda que tengo. Yo he dicho, la libertad solo puede ser utilizada para lo bueno. Pongo como ejemplo que, por ejemplo, tenemos la libertad de ayudar a una persona necesitada, pero no tenemos la libertad de ir a matar a alguien. Que cuando esa supuesta libertad se usa para algo malo, ya no es libertad. Quiero saber si eso es correcto, pero también me surge la duda de si al hacer algo malo ya no es libertad, ¿qué es? Si es una simple elección derivada de nuestro libre albedrío, o cómo puedo explicar o denominar eso. Tu pregunta es excelente, tu pregunta es muy buena. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, el hombre que peca es esclavo del pecado, ¿no? El hombre que peca es esclavo del pecado. Entonces, una persona cuando hace mal uso de su libertad, la pierde a su libertad. Porque vos fijate que cuando vos cometés un pecado o cuando vos realizás un delito, para poder seguir libre, ¿qué tenés que hacer? Ocultarlo al delito. O sea que tenés que seguir mintiendo. No sé si alguna vez estudiaron eso en su vida, que cuando cometieron el mal, tuvieron que seguir mintiendo y seguir haciendo otro mal para poder tapar el mal que hicieron. La única manera de salir del mal es confesarlo, pedir perdón y redarguirse, restituirse en la justicia. Pero efectivamente, el hombre solo es libre para hacer lo bueno. El hombre no es libre para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque la libertad es un atributo de la voluntad. Y la voluntad del hombre fue creada para hacer el bien. De hecho, el hombre por naturaleza quiere el bien. O sea, el bien que el hombre quiere puede ser un bien ordenado o un bien desordenado. Pero ¿qué es lo que mueve a la voluntad? ¿El mal o el bien? Vamos a poner un ejemplo. Al ladrón le mueve robar
por el mal que le causa al otro o por el bien que le provoca tener el bien ajeno. ¿Qué es lo que lo mueve a robar al ladrón? ¿El bien que le produce o el mal que le produce al otro? Le mueve que le hace bien robar lo que tiene el otro. ¿Entiende? Al mentiroso, ¿qué lo mueve a mentir? ¿Lo bien que le causa la mentira o el daño que le hace al otro la mentira que le está diciendo? Le mueve el bien que le causa mentir. Si mentir no me haría bien, si robar no me haría bien, no mentiría, no robaría. Toda persona que está por delinquir lo hace porque hay un bien para él. Claro, ese bien es un bien subjetivo, es un bien desordenado y es un bien desjerarquizado. Pero la naturaleza de la voluntad es querer el bien. El hombre no está hecho para querer el mal. Cuando el hombre quiere, es porque quiere un bien, porque en todo acto del hombre hay un bien. Usted me va a decir, ¿cómo va él? El violador que mata, ¿qué bien está haciendo? Es un bien subjetivo, porque para él satisfacer su deseo sexual es un bien. ¿Se entiende? Claro, yo les digo, es un bien subjetivo, no es un bien objetivo. Pero ¿qué es lo que lo mueve al violador a violar? ¿El daño que le causa a ella o el placer que le causa dañarla? El placer que le causa lastimarla. ¿Qué es lo que lo mueve en su voluntad? El placer, porque la naturaleza de la voluntad está hecha para querer el bien. ¿Se entiende? Entonces, si la naturaleza del hombre está hecha para querer el bien, solamente la libertad se conserva, se desarrolla y se perfecciona cuando el hombre elige bien. Cuando el hombre quiere lo bueno y cuando el hombre hace lo bueno. Cuando el hombre hace lo malo, el hombre pierde su libertad. ¿Me están entendiendo? Entonces, si Santo Tomás de Aquino dice que la voluntad del hombre está hecha para querer el bien, la pregunta de la libertad positiva es ¿para qué el hombre es libre? La respuesta es, el hombre es libre para hacer el bien. El hombre no es libre para hacer el mal. Esta es la libertad positiva, pero claro, ¿qué es lo que sucede con la libertad positiva? Que necesita que nosotros reconozcamos ¿qué del hombre? Su naturaleza. Si nosotros desconocemos la naturaleza humana, ¿cómo podemos saber para qué está hecho el hombre? Si no hay una finalidad natural, objetiva y universal de todo ser humano, entonces la modernidad va a negar la libertad positiva. La modernidad va a decir, el hombre es libre para lo que él quiera. El hombre es el que decide qué es lo que le hace bien y qué es lo que le hace mal. Es la subjetividad del hombre la que decide. Y esto les hace acordar a los que son católicos al non serviam. ¿Saben lo que significa esa frase non serviam? Es la frase que dicen los padres de la iglesia que le dijo el demonio al Señor cuando el Señor le propuso participar del plan de la salvación, de la creación, como un ángel más, y el diablo dijo, no serviré, no me someteré al plan de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y esa insubordinación a la voluntad natural de Dios también está presente, por ejemplo, en Adán y en Eva, porque Adán y Eva cuando comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, en realidad lo que están haciendo es apropiarse del criterio moral y decirle a Dios, no es el Señor el que va a decidir objetivamente lo que es bueno y lo que es malo, sino que es mi libertad, mi subjetividad, yo soy como hombre el que va a decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, metafóricamente, dice San Agustín en comentario literal del Génesis, interpretación literal del Génesis, cuando Adán y Eva están comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, le están diciendo a Dios que ahora es el hombre el que va a decidir qué es bueno y qué es malo para su vida, ¿se entiende? Comer el árbol tiene esa implicancia, esa implicación. Bien, ahora estamos en lo moderno. Los modernos dicen, yo no quiero las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque yo las quiero. Yo no prohíbo las cosas porque son malas, sino que son malas porque yo las prohíbo. Por ahí va la modernidad.
Pero sigamos avanzando, vamos en este esquema moderno a leer a Lutero, porque Lutero sigue el esquema moderno. De alguna manera, el concepto de libertad de Lutero sigue el esquema del pecado original de Adán y Eva. Y óiganme, esto se los digo con toda autoridad, lo que les estoy diciendo, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, ¿no? El concepto de libertad que está utilizando Lutero es el mismo concepto de libertad que utilizó el demonio contra Dios, y es el mismo concepto de libertad que utilizó Adán y Eva siguiendo a la serpiente y desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué les digo que yo les hablo con autoridad? Porque yo soy luterano. Pues yo soy teólogo calvinista, digamos. Entonces yo he trabajado este concepto, digamos, ¿no? Y bueno, este es uno de los problemas del luteranismo que hay que resolver, y obviamente que yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Lutero, ¿verdad? Pero lo que les digo es, yo no estoy hablando desde afuera, ¿eh? Yo no estoy cascoteando el rancho de otro, estoy haciendo una crítica de mi propia teología, ¿eh? Por eso digo que hablo con autoridad, porque yo soy teólogo luterano, digamos. Bueno, vamos a leer a Lutero. Lutero dice, en su libro, anoten, su libro se llama Sermones, editorial Aurora, Buenos Aires, 1983, página 189. El libro de Lutero se llama Sermones, editorial Aurora, Buenos Aires, 1983, página 189. Estas son las obras de Lutero, ¿eh? Bueno, yo las tengo a todas las obras de Lutero. Voy a leer lo que dice Lutero. Dice, el que persevera en la fe abraza la justicia, de modo que la justicia llega a ser suya, con el resultado de que todo cuanto esta persona hace, escuchen bien, todo cuanto esta persona hace, todo su vivir es justo. Por lo tanto, el que quiera practicar el bien y vivir una vida justa, tenga fe y aténgase a ella, y luego haga indiscriminadamente las obras que le vengan por delante en su quehacer cotidiano. Así tendrá la ventaja de no verse obligado a indagar moralmente y a preguntarse cómo es que estas obras podrían llegar a ser justas. Ya lo son en el instante mismo en el que él las hace. Este es el voluntarismo de Lutero, este es el voluntarismo de Scott. Yo les voy a enunciar cómo se entiende el voluntarismo. Santo Tomás de Aquino dice, como yo les expliqué, que la voluntad está hecha para querer el bien. Santo Tomás de Aquino dice, volitum quia bonum. Volitum, con B corta, volitum, quiero, quia bonum. Quiero porque es bueno. ¿Por qué yo quiero defender la vida? Porque es bueno defender la vida. ¿Por qué quiero amar al prójimo? Porque es bueno amar al prójimo. ¿Por qué quiero obedecer a Dios? Porque es bueno obedecer a Dios. Mi voluntad quiere lo que es bueno. Y quiere bien cuando quiere lo bueno. Y mi voluntad es libre cuando quiere lo bueno. Entonces Santo Tomás dice, volitum quia bonum. Pero Scoto, uno de los maestros de Lutero, dice, no, la frase no debe ser volitum quia bonum, la frase debe ser bonum quia volitum. Es bueno porque yo lo quiero. ¿Entienden el cambio? Lo que es bueno para Santo Tomás es objetivo y viene dado en la naturaleza. En cambio, lo que es bueno para Scoto es subjetivo y lo decide la voluntad del hombre. ¿Entienden cómo Scoto está siguiendo la línea del non serviam de Satanás? Está siguiendo la línea de Adán y Eva cuando le dicen a Dios, acá las cosas son buenas porque las decidimos nosotros, acá nosotros comemos ese árbol porque nos apropiamos del criterio moral, nos adueñamos del criterio moral, ahora el criterio lo ponemos nosotros. Entonces, el esquema tradicional es Satanás, Adán y Eva, siguiendo a la serpiente, Duns Scoto y Lutero. Ese es
el esquema de que las cosas son buenas porque las quiere el hombre, ¿no? Bonum quia volitum, las cosas son buenas porque son queridas. Y Santo Tomás dice, prohibita quia mala. Y las cosas están prohibidas porque son malas. ¿Por qué Dios prohíbe matar? Porque es malo. ¿Por qué Dios manda a amar? Porque es bueno. ¿Por qué Dios manda a decir la verdad? Porque es bueno. ¿Por qué prohíbe mentir? Porque es malo. Escoto dice, no, las cosas no están prohibidas porque son malas, sino que son malas porque están prohibidas. ¿Se entiende? Son malas porque están prohibidas. Prohibita quia, mala quia prohibita, dice Escoto, ¿no? Mala quia prohibita. O sea que lo que es bueno es una autodeterminación mía. Yo soy el que determina qué es bueno y qué es malo. Yo decido en mi vida qué es bueno y qué es malo. Yo, para ser libre, tengo que tener el poder de decidir yo mismo qué es bueno y qué es malo. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Quieren hacer alguna pregunta o continuamos? Yo deseo que se entienda todo, ¿no? Juan, ¿me decís bien? Diana, Caleb, Hassan, de a poco los voy viendo, ¿no? Para conocerlos. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Sí, ¿Me escucho? sí, te escucho. Hola, Jonathan. Oye, yo sí tengo una duda. A ver, ¿en qué momento, o sea, en qué momento de la historia de la filosofía fue cuando estos conceptos de Descartes, que bueno, o sea, platicando, o sea, cuando tú nos los estás exponiendo, parecen ser como muy contraintuitivos a la razón, ¿no? O sea, ¿en qué momento estos razonamientos, pareciera que fuera incluso de la razón, se permean tan fuerte en la filosofía que Descartes pues llega a ser uno de los grandes filósofos de la historia, ¿no? En la historia de la filosofía, vaya, ¿no? Bueno, me gusta la pregunta que hacen. Son un grupo muy, muy formado, muy inteligente ustedes, así que es un placer estar con ustedes y escuchar sus preguntas. Gracias. En realidad, la filosofía moderna tomó muy acríticamente la postura de Descartes, casi la asumió sin cuestionamientos, ¿verdad? Por ejemplo, esta ruptura entre alma y cuerpo generó en Descartes una teoría del conocimiento según el cual si el hombre es alma pura, no necesita del cuerpo para extraer información de la realidad porque los sentidos me engañan. Entonces, ahí surge el racionalismo. Solamente la razón puede conocer la verdad y no los sentidos. En cambio, Aristóteles dice, nada hay en el intelecto que no haya pasado previamente por los sentidos. Entonces, hay un dualismo en el cual el hombre queda roto. En la modernidad, el hombre queda roto. Los que asumen que el hombre es puro cuerpo caen en el empirismo y dicen que el hombre solamente con lo sensorial puede conocer la realidad. En cambio, los racionalistas son los que resuelven la verdad en el alma. Entonces, solo con la razón el hombre puede conocer la verdad. ¿Se dan cuenta? Los empiristas descienden hasta la materialidad desconociendo la autonomía del intelecto y los racionalistas ascienden al intelecto del alma desconociendo la importancia de los sentidos. Este es el error más grave de la modernidad, claramente, haberlo roto al hombre en dos y haber dicho, bueno, tienen la Herclerum, las ciencias de la naturaleza, que usan los sentidos, y tienen las ciencias del espíritu, que es la pura razón del hombre. Por eso Kant va a decir crítica de la razón pura, es una razón pura, digamos, ¿no? Bien. Esta idea de la autodeterminación que influyó en la crítica de la razón práctica de Kant es la que va a llevar a Hegel a decir que, cito un libro de Hegel, La fenomenología del espíritu, edición Gredos, Madrid, 1983, página 528. El saber inmediato de sí mismo, cierto de sí, es ley y es deber. Su intención es lo justo por el hecho de ser su propia intención. Lo único que se le reclama es que él sepa esto y diga que él es la convicción de que su saber y querer son lo justo.
¿Por qué las cosas son buenas para Hegel? Porque el hombre las quiere. Entonces el progresismo va a sostener ese relativismo moral de que no hay una ley natural a la que el hombre se deba regir, no hay un orden natural en el cual el hombre deba desarrollarse. El hombre decide subjetivamente qué es bueno, qué es malo, qué es bueno para su vida y qué es malo. El hombre no tiene por qué consultarle a Dios, no tiene por qué hacer un estudio de la naturaleza, ni siquiera consultar lo que dice la biología. ¿Por qué yo voy a tener que consultar en la biología lo que es el hombre? ¿Eh? Entonces ahí surge el giro a la inmanencia, que es propio de esa subjetividad que pierde como horizonte la trascendencia, que pierde como horizonte el dato de la naturaleza. Esta concepción de la naturaleza humana en la modernidad se va universalizando. Descartes, influenciado por el clima luterano, concibe la realidad total regida por dos niveles de actividad: el mundo material, determinado por leyes mecánicas, la res extensa, y el mundo espiritual, representado por la mente humana, la res cogitans. A partir de este dualismo ontológico y epistemológico, sostiene que, con excepción de Dios y la mente racional, toda realidad es material y puede ser explicada a través de relaciones mecánicas. Con vistas a la cuantificación de la realidad que Descartes representa, se concluye que el aspecto más fundamental de su propuesta científica es su mecanicismo. O sea, lo que a mí me interesa acá entonces es que ustedes puedan comprender cómo Descartes está construyendo la subjetividad, y es una subjetividad que pierde como reseña la objetividad de la naturaleza. Pierde como reseña la objetividad de la naturaleza. Entonces, vamos a leer a Heidegger, porque él va a explicar este giro, ¿no? Dice: con el cogito ergo sum, Descartes pretende proporcionar a la filosofía un fundamento nuevo y seguro. Pero lo que en este comienzo radical Descartes deja indeterminado es el modo de ser de la res cogitans, de la cosa subjetiva, ¿no? De la cosa pensante, que es el mismo. Más precisamente, el sentido del ser, del sum, del soy. Y luego Heidegger apunta: ¿de qué manera llega el hombre desde sí y para sí a una verdad inquebrantable? ¿Y cuál es esta verdad? Descartes pregunta por ego cogito ergo sum, pienso y luego soy. En la proposición de Descartes se expresa de modo general una preeminencia del yo humano y con ella una nueva postura del hombre frente a la naturaleza. Este no asume simplemente una doctrina como artículo de fe, pero tampoco adquiere él mismo meramente por cualquier vía un conocimiento del mundo. Lo que aparece es otra cosa. El hombre sabe con certeza incondicionada que él es el ente cuyo ser posee mayor certeza. El hombre se convierte en el fundamento y la medida, puestos por él mismo, de toda certeza, de todo bien y de toda verdad. Fin de la cita. ¿Van entendiendo el giro de la modernidad? El giro de la modernidad consiste en sacarlo al hombre de la naturaleza, colocarle a la naturaleza como una determinación y concebir que la libertad es libertad de la naturaleza. O sea, para que el hombre pueda ser libre tiene que estar por encima de la naturaleza e incluso puede ir en contra de la naturaleza. Entonces hagamos la fórmula. Para Santo Tomás, el hombre es libre cuando reconoce la naturaleza. Para los modernos, el hombre es libre cuando desconoce la naturaleza. ¿Entienden la fórmula? Repetimos entonces. Para Santo Tomás, el hombre es libre cuando acepta la naturaleza, cuando la reconoce y cuando la perfecciona a su naturaleza. Para los modernos, el hombre es libre cuando la desconoce a su naturaleza. ¿Bien? Bueno, Por Jonathan, eso, tenemos sí, una pregunta de Angie Larios. Adelante, por favor. ¿vale?
Bueno, mi pregunta es cuando dijiste que Ortega y Gasset dicen que la naturaleza le es a las cosas lo que la historia le es al hombre, ¿no? Pero entonces, Santo Tomás, o sea, porque pienso que tiene su grado de razón lo de la historia, no lo de la naturaleza, pero sí lo de la historia, que la historia es una parte fundamental para el desarrollo del hombre, ¿no? Y Totalmente. otra frase fue, es malo porque lo prohíbo. O sea, y pienso que eso también tiene su grado de razón, porque, por ejemplo, ahora se prohíbe por ser pro vida y no porque sea malo en sí. O sea, es malo porque se está prohibiendo, no sé. A ver, ser pro vida nunca va a ser malo, ¿sí? Pero los progresistas conciben que lo que la ley manda es bueno y lo que la ley prohíbe es malo. Uh-huh. Los progresistas, que son youth positivistas, no consideran que existe la posibilidad de que una ley mande algo que sea malo. Nosotros sabemos que hay leyes injustas, porque no todo lo que el hombre dictamina va en consonancia con las leyes naturales, con las leyes eternas de Dios, ¿entiendes? Entonces, nosotros sabemos que una ley positiva puede ser injusta, pero los progresistas dicen no, si la ley lo prohíbe es malo, si la ley lo manda es bueno. En este sentido son voluntaristas. Y Ortega y Gasset, que no son dos filósofos, ¿no? Es uno solo, él sostiene que en realidad el hombre no tiene naturaleza, que lo que rige al hombre son las leyes de la historia. Nosotros vamos a decir, no, al hombre lo rigen las leyes de la historia y también las leyes de la naturaleza. En ese sentido, Ortega está equivocado al desconocer la naturaleza como una ordenación, un ordenamiento de la vida humana, ¿sí? Como una especie de prerrogativa de la naturaleza. Sigamos. Plantea Heidegger sobre Descartes que su tarea fue la de fundar el fundamento metafísico para la liberación del hombre hacia la nueva libertad en cuanto a autolegislación segura de sí misma. Impresionante. Con este panorama tenemos que el progresismo moderno busca denodadamente liberarse de las determinaciones externas para autodeterminarse con una razón jurídica que tiene por plataforma una autonomía inmanente de la voluntad y la moral. Vamos con esto. Nosotros, la postura de Santo Tomás es la siguiente, que la naturaleza humana es una heteronomía inmanente. Anoten, heteronomía inmanente, con H, heteronomía. Ustedes saben que la palabra nomos, ¿sí? El heterosexual es el que tiene deseos por el otro sexo, por el sexo opuesto. Bien. Entonces, ¿qué es la heteronomía? Es una ley que viene dada por un otro. Es una ley que viene dada por otro, en este caso por Dios, ¿no? Dios nos da a nosotros los hombres una ley en nuestros miembros, una ley en nuestra naturaleza, que nosotros debemos reconocer para poder perfeccionarnos, para poder humanizarnos, para poder realizarnos, para poder ser libres. Nosotros, esa ley está en nosotros. Pero Santo Tomás dice, esa heteronomía es inmanente, es decir, esa heteronomía no está dada fuera del hombre, sino que esa heteronomía, esa ley que está dada por un otro, está inscrita en la propia esencia humana. Es una heteronomía inmanente, es una ley que viene dada por un otro, pero que está en mí, y es para mí. O sea, está hecha para mí, para que yo me realice. Por ejemplo, yo acá tengo un celular. Yo para poder manejar bien un celular, necesito seguir el manual de instrucción de aquel que está explicando en el manual la ley que está en el celular. Si yo desconozco la ley que está escrita en el manual, no voy a poder usar bien el celular. Bien, ahora, la ley que está escrita en el manual
es la propia ley que está en el mismo celular. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos dio a nosotros una ley en nuestra naturaleza, que nosotros la tenemos que reconocer para funcionar bien, para ser plenamente humanos, para poder desarrollarnos como seres humanos. ¿Qué va a decir Kant? Respondiéndole a Santo Tomás, que la heteronomía de la naturaleza no es inmanente, sino que es extrínseca. ¿Por qué la heteronomía es extrínseca? Y porque el hombre es inteligencia y voluntad. Y los miembros del cuerpo, todo aquello que viene naturalmente en el hombre, está fuera del hombre, siguiendo el esquema dual de que el hombre es pura mente, pura conciencia. Entonces, la heteronomía, la ley que viene dada por un otro, es extrínseca a la propia voluntad del sujeto. ¿Se entiende? Cada vez que el sujeto acepta para regirse a sí mismo una ley que viene dada fuera de él, una ley impuesta por un otro, ese otro sea Dios, sea el cura de la parroquia, sea la tradición, sean los otros hombres, al hombre le quita libertad. El hombre no es libre cuando obedece a los otros. El hombre es libre cuando hace lo que quiere. Para Kant, la única manera de ser libre es desobedecer. Fíjense, ¿no? Y piensen todo el tiempo en Satanás y en Adán y Eva. La única manera de ser libre es desobedecer a las autoridades. Es ser rebelde. ¿Por qué? Porque si esa ley viene dada por un otro, es una heteronomía que es extrínseca. ¿Y qué es la libertad? Ausencia de toda coacción extrínseca a la voluntad. Entonces, toda heteronomía debe ser rechazada para que el hombre pueda tener su libertad. Ahora, volvamos a Santo Tomás. Santo Tomás no niega la autonomía del hombre. Santo Tomás no niega que el hombre debe practicar el bien, no por la fuerza, no por la coacción. Santo Tomás dice, el hombre debe practicar el bien por un movimiento de su libertad. El hombre es verdaderamente bueno cuando hace lo bueno porque quiere, no porque lo obligan. Entonces Santo Tomás dice, yo no le niego al hombre autonomía cuando reconozco su heteronomía inmanente. Justamente yo digo, la autonomía del hombre se desarrolla cuando trasciende su propia dinámica interna y cuando se abre para reconocer la ley de que viene dada por Dios. Cuando el hombre trasciende en su autonomía inmanente, trasciende su propia autonomía, su propia dinámica interna, para reconocer el dato trascendente que viene dado por Dios en la heteronomía inmanente, ahí surge lo que nosotros llamamos la teonomía participada. La teonomía participada es cuando se reconoce en la heteronomía inmanente la ley en la cual la autonomía se desarrolla libremente en su plenitud hasta alcanzar la plenitud que es Dios mismo. Por eso se llama teonomía, porque es la ley de Dios en la cual el hombre puede participar de su naturaleza. Entonces, cerremos Santo Tomás. La heteronomía inmanente es la ley que Dios me da. Esa ley que Dios me da está en mí, en mi naturaleza. Yo cuando en mi autonomía, en mi libertad la reconozco, mi autonomía es trascendente, mi autonomía trascendente reconoce la heteronomía inmanente y se convierte en teonomía participada. El hombre participa de Dios cuando libremente recoge su mandato, cuando libremente recoge el ordenamiento natural. Eso es Santo Tomás. Ahora, ¿qué va a decir Kant? Kant va a decir, si la heteronomía está dada por fuera del hombre, la autonomía libre, la autonomía del sujeto, la única forma de ser libre es ser inmanente, es decir, que el hombre sea el que legisla qué es lo bueno y qué es lo malo. Esto lo va a decir Kant en Crítica de la Razón Práctica. Soy yo el que decide qué es bueno y qué es malo. Soy yo cuando él dice, obra de tal manera que la máxima que te mueve a vos pueda ser universalizada. Pero el criterio lo tiene el sujeto.
el criterio discierne subjetivamente en el sujeto trascendental, resuelve qué es lo bueno y qué es lo malo, digamos. Bien. Perdona, Entonces, Jonathan. sí, Tenemos otra pregunta de Andrea. a ver. Hola, buenas noches. Buenas, Andrea. Mi pregunta sería en su contexto histórico, ¿no? Ahorita ya me planteé en qué año es este pensamiento de Kant y de Descartes. Entonces mi pregunta es, ¿cuál fue la consecuencia en su contexto histórico de este cambio de mentalidad? Si veníamos, digamos, de una sociedad medieval cristiana con el pensamiento de Santo Tomás, ¿qué pasó cuando Kant y Descartes, estas ideas empiezan a volver populares? Porque así como lo explica, es como para que ya desde entonces hubiera habido feministas defendiendo el aborto. Sin embargo, el aborto pues es algo relativamente reciente. Y si algo tiene que ver la masonería. Totalmente, la masonería tiene mucho que ver en la ilustración en la que Kant pertenece. Por eso le ponen ilustración, porque está regida por los Illuminati. De hecho, Voltaire era masón y Robespierre también. Descartes es de 1637 y Kant es de 1781. ¿Qué es lo que va sucediendo cuando el hombre se pone por encima de la naturaleza? Y bueno, que el hombre puede explotar la naturaleza, que el hombre puede desconocer la ley natural, el derecho natural, que el hombre decide qué es verdad y qué es mentira, qué es bueno y qué es malo. Entonces la burguesía puede ir explotando al proletariado sin sentir culpa, puede ir erosionando la naturaleza, explotando la naturaleza, de a poco va generando un código moral que sea totalmente independiente de la ley natural y del ordenamiento natural. Es por eso que yo siempre explico que tanto socialismo como liberalismo son las dos caras de la modernidad. Por eso la doctrina social de la Iglesia Católica sostiene que el socialismo y el liberalismo, los dos son males intrínsecos, son males morales intrínsecos, digamos, ¿no? De hecho, si ustedes hacen un conteo, la doctrina social de la Iglesia Católica y la encíclica de los papas combaten más al liberalismo que al socialismo. Lo combaten más veces, digamos, ¿no? Bueno, ese es un estudio bien interesante para aquellos que se llaman católicos y se llaman liberales, ¿no? Es muy interesante los estudios que hace Dante Urbina al respecto de la incompatibilidad entre catolicismo y liberalismo. Muy interesante, se los recomiendo. Porque estoy seguro que acá por lo menos un liberal católico hay, seguro, que me está odiando en este momento. Entonces dice, sigamos, ¿no? Dice, el hombre que se coloca como fundamento y centro de la historia se ubica por fuera de la naturaleza, más aún por encima de ella. El progreso consiste entonces en eliminar las barreras que tiene nuestra libertad para que nuestra voluntad sea potencia absoluta, pura indeterminación. El progreso es esa marcha hacia la libertad como autopercepción, como autodeterminación, como autolegislación, que tiene como base y fundamento el progreso de la técnica y de la ciencia moderna, porque el progresismo necesita para progresar de la técnica y del capitalismo. Es por eso que es imposible pensar al progresismo sin los capitalistas. Es imposible. Por eso izquierda y derecha son términos europeos que surgen con la masonería. La masonería inventó los conceptos de izquierda y de derecha. Y el socialismo y el marxismo y el capitalismo fueron creados por los masones de corte judío, porque el judaísmo está detrás del marxismo. De hecho, Marx era judío, Lenin era judío, Trotsky era judío, todos los grandes marxistas fueron judíos, y los capitalistas fueron en su mayoría banqueros, y los banqueros eran judíos, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que los judíos sean malos, lo que yo estoy diciendo es, hay una rama del judaísmo que ha inventado al marxismo, y hay una rama del judaísmo que ha inventado al capitalismo. Pero yo no estoy diciendo que la raza judía sea mala intrínsecamente, todo lo contrario. Bien,
Entonces, siguiendo este esquema de Kant, el progreso consiste en eliminar las barreras que tiene nuestra libertad para que nuestra voluntad se desarrolle. El progreso es esa marcha hacia la libertad que tiene como punto de partida la autodeterminación de la subjetividad, o sea, el relativismo moral. Surge un sentido común al modo de Gramsci, la idea de que así como en el pasado hubo un progreso, tiene que haber un progreso en el futuro. Kant lo propone en su libro que se llama Si el género humano se halla en progreso constante hacia lo mejor. Si el género humano se halla en progreso constante hacia lo mejor, que es un libro de 1798. Las hipótesis son, 1, o el género humano se encuentra en permanente retroceso hacia lo peor, que él llama terrorismo moral, o en continuo progreso hacia lo mejor, el kilianismo, o en un eterno estancamiento, adveritismo. Kant advierte que la fe en un progreso indefinido hacia lo mejor, es decir, que siempre podemos ser cada vez más libres, por eso el progresismo busca la libertad, el derecho a decidir. Kant advierte que la fe en un progreso indefinido hacia lo mejor peca de concebir demasiado positivamente la naturaleza humana. Los efectos no pueden exceder a la potencia. No puede el hombre hacer más bien del que posee. La humanidad, dice Kant, no tiene un único fin y por puro amor al cambio puede edificar para destruir. Kant plantea que la fe en el progreso no puede partir de la evidencia de la experiencia, ya que al depender de los hombres libres no podemos predecir el futuro. Pero luego dice que, cito, debe haber alguna experiencia en el género humano que, como hecho, nos dé la expectativa de un futuro radiante. Lo que no podré, dice Kant, es saber cuándo ha de suceder ese progreso hacia lo mejor. Esa experiencia que fundamenta la fe en un progreso es la Revolución Francesa. Esta revolución se transparentará en el derecho de cada pueblo a universalizarse y totalizarse, dice Kant. Por eso él habla de el cosmopolita. El hombre cosmopolita es el hombre que ya no tiene tradición, que no tiene tierra, que no tiene cultura. Kant dice, para nosotros poder globalizar los derechos humanos, tenemos que quitarle a los pueblos su tradición, su lengua, su cultura, su religión, sus prejuicios, su tradición, sus costumbres, su identidad. Una vez que esta masonería, que es la propia Revolución Francesa, es una revolución masónica. Los principios de la Revolución Francesa son del iluminismo, es propio de la masonería. Según Kant, la libertad de un pueblo se expresa en las leyes, y ellas son su propio garante de justicia, por lo que la Revolución Francesa es un certificado de que los pueblos llegarán a un futuro radiante de la historia. Esta coyuntura, donde el progreso se convierte en religión, coloca al progresismo como fundamento metapolítico de la izquierda y la derecha. ¿Dónde surgen la izquierda y la derecha? En la Revolución Francesa. Por eso cuando ustedes hablan de derecha, de la nueva derecha o de la nueva izquierda y todo eso, están utilizando categorías de la masonería. A mí todo el tiempo me llaman laje y todo esto, a decir, vení, participa de la nueva derecha, y yo le digo, ¿cómo querés que yo utilice la categoría de derecha si las categorías de izquierda y derecha son de la masonería? Si yo quiero destruir el pensamiento progresista, no puedo utilizar las categorías que han inventado los progresistas, ¿entiende? Por eso nosotros, para romper con el progresismo, no tenemos que usar ni el liberalismo ni el socialismo, porque el liberalismo, eso es lo que si nosotros no entendemos eso, muchachos, nosotros estamos haciendo el juego, estamos saltando del sartén a la olla. ¿Qué es saltar del sartén a la olla? Es que yo me estoy quemando con los socialistas y para salir de los socialistas voto a los liberales. Y una vez que los liberales, ¿quiénes fueron los enemigos número 1 de la iglesia en Latinoamérica? En Hispanoamérica.
¿quiénes son los que sacaron todas las leyes laicas en Hispanoamérica? ¿Los liberales o los socialistas? Los liberales. Son los liberales los que destruyeron la educación católica, la propiedad de la iglesia, las leyes de la iglesia. Los liberales son los enemigos más grandes de la iglesia católica en Hispanoamérica. Pero bueno, eso es para otra charla, en otro momento le voy a explicar muy bien, porque el liberalismo no es la solución, sino que forma parte del problema. Está bien salir del socialismo, pero caer en el liberalismo es seguir en el progresismo, porque los grandes autores progresistas, todo lo que estamos por leer, todos fueron liberales. Todos fueron liberales. Es imposible salir del progresismo con el liberalismo. No se puede. Se van a dar cuenta que, si son liberales conservadores, se van a dar cuenta que para ser conservadores tienen que ser un poco menos liberales, o para ser liberales tienen que ser un poco menos conservadores, digamos. Eso es lo que le pasa a Laje, por ejemplo, y él me lo reconoció en un video que tenemos juntos. Bien, si en Hegel y en Kant la intención subjetiva es justa por sí misma, es porque la voluntad se elicita a sí misma y al proyectarse en ley se objetiva. Lo que tiene que hacer la ley es proyectar. Ahora vamos a pensar el aborto en estos términos. En estos términos. Hay un libro de Paul Ricoeur, no sé si han escuchado hablar de Paul Ricoeur, es un filósofo francés, que es uno de los filósofos más interesantes de la hermenéutica. Paul Ricoeur, en un libro que se llama El lenguaje de la fe, dice lo siguiente: tengamos en cuenta que la naturaleza es un brotar espontáneo, y que la técnica es esa capacidad que tiene el hombre de ponerse por encima de la naturaleza y disponer de ella a gusto y piacere. Bien, dice Ricoeur, detrás de un fenómeno de la cultura moderna tan importante como el control de la natalidad, se esconde la afirmación de que el nacimiento, recuerden, natura, natividad, nacimiento, no será ya simplemente una fatalidad fortuita del destino, sino un factor que el hombre puede planificar. Tratamos a la vida humana como un factor disponible para la técnica del capitalismo, con todo lo que esto tiene de ambiguo. Un tratamiento similar recibe la muerte, a la que ocultamos detrás del uso de la eutanasia. La muerte siempre fue un fenómeno natural, ahora la podemos planificar. El nacimiento siempre fue un fenómeno natural, ahora lo podemos planificar. Planificar el nacimiento y la muerte es estar en la técnica. ¿Y qué es estar en la técnica? Ser progresista. Por eso el progresismo no puede marchar sin el capitalismo, porque la técnica moderna, ¿con qué se instrumentaliza? Con el capital. Con el capital. Por eso la doctrina social de la Iglesia combate tanto al socialismo como al capitalismo, muchachos. Los papas tienen razón. La doctrina social de la Iglesia tiene razón. El capitalismo y el comunismo son males intrínsecos, porque no tienen en cuenta esta dimensión trascendente del hombre, esta responsabilidad en la cual la libertad del hombre debe asimilar el derecho natural, la ley natural, la trascendencia. Bien, sigamos. La vida y la muerte, nos advierte Ricoeur, propios del brotar espontáneo de la naturaleza, están controladas por la mano de la técnica, que dispone con su fuerza instrumentalizadora. Ahí entienden la razón instrumental de la escuela de Frankfurt, que les va a enseñar seguramente mi querido amigo Cristian Iturralde. Siempre me confundo con Iturrieta, ¿no? Los Itu me tienen loco porque le digo Cristian Iturrieta y Pablo Iturralde. Pero la razón instrumental de la escuela de Frankfurt tiene que ver con la técnica, con haber universalizado la técnica. Ahora, ¿por qué hablan de razón instrumental, que es la explanación de la técnica capitalista, los de la escuela de Frankfurt? Si la escuela de Frankfurt es de la izquierda, porque la izquierda y la derecha son dos caras de la misma moneda. ¿Se entiende? Bien. Esta plataforma es compartida por la izquierda
y por la derecha. El progresismo fue asimilando como obstáculos para su totalización y objetivación plena no solo a la naturaleza, sino también a la tradición de los pueblos, porque la tradición de los pueblos le dan a los pueblos una identidad. Cuando los pueblos pierden su tradición, pierden su identidad, y cuando el hombre pierde su identidad, pierde su destino. Por eso nosotros, para combatir al progresismo, debemos defender dos cosas fundamentales: la tradición de los pueblos, la tradición cristiana de los pueblos, y la naturaleza del hombre. Y hablar de la naturaleza del hombre, digamos, ¿sí? Esas son los dos baluartes que nosotros tenemos que tener. ¿Y a quiénes tenemos enfrente? A la masonería, a los liberales y a los socialistas, a los comunistas. Queda asociado a la cultura francesa, entonces Europa es la civilización, Europa es la razón, Europa es el progreso. México va a progresar cuando se haga francés, cuando México adopte la cultura francesa va a progresar. México no va a progresar siendo mexicano. Perú no va a progresar siendo peruano. Colombia no va a progresar siendo colombiana. Colombia se tiene que hacer europea. México se tiene que hacer mismo de los barcos. ¿Por qué? Porque nosotros los argentinos progresamos. ¿Por qué? Porque somos europeos. Nosotros somos los europeos de Hispanoamérica, dice. Alberto Fernández está orgulloso de no ser hispanoamericano, ¿no? Bueno. Entonces, si el progresismo queda asociado con Europa y el centinela del progreso es Francia, la Belle Époque, es por la obra de Condorcet en su bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Entonces tenemos que progresar a la europea. Por eso hay muchos cipayos que piensan que ser culto es hablar inglés. No saben hablar el español, pero ellos creen que son cultos hablando inglés, ¿no? Bueno, en él se concilian la libertad del liberalismo y la búsqueda de la igualdad social. Al respecto comenta Torres del Moral en su introducción a la traducción de la obra: la primera consecuencia consiste en que, al ser el progreso en las luces un factor importante para mejorar la suerte de la humanidad en todos sus órdenes, la instrucción se constituye en obligación principal de la sociedad, la educación como modo de ideologizar en la globalización. ¿Qué es lo que van a utilizar los progresistas para poder globalizar su discurso? La escuela y la universidad. ¿Y a quién van a utilizar para eso? A Gramsci. A Gramsci. Gramsci es el esquema de la globalización. Para globalizarse tiene que adueñarse de las universidades. Si se ve en la idea de progreso, la idea de cambio, este cambio se da siempre hacia lo nuevo. Este culto a la novedad es compartido por Marx ideas y las bondades según el esquema de lo antiguo y lo nuevo. Las ideas tienen edad y las que envejecen no tienen derecho a dialogar en el terreno filosófico y político. Quien las defienda es enemigo del progreso, y esta es la marcha hacia la igualdad, la libertad, la civilización. Por eso los progresistas van a decir: pero en la Argentina tenemos que seguir lo que se hace en Francia, en Estados Unidos. Si en Estados Unidos ya se legalizó el aborto, ¿por qué en la Argentina todavía no legalizamos el aborto? ¿Qué le pasa a los bolivianos? Están atrasados. ¿Cómo no van a legalizar el aborto, la ideología de género, la eutanasia, la falopa, la droga y todas esas cosas que ya están legalizadas en Holanda, en Canadá, en Suiza, que son países progresistas? Nosotros tenemos que hacer lo que hace Europa. En el progresismo, la razón instrumental y procedimental hace de medio para fines no necesariamente racionales, ya que lo que viene no es captado por la inteligencia, sino deseado por la voluntad. El capitalismo demoliberal aumenta los recursos y los medios, pero va disolviendo la discusión sobre los fines. Esto lo dice Augusto del Noche. Sartre, en el prólogo a Los condenados de la tierra de Fanon, dice:
La descolonización está en camino. Lo único que pueden intentar nuestros mercenarios es retrasar su realización. La historia tiene una temporalidad lineal y homogénea, es irreversible. De ahí que quien la enfrente sea un reaccionario. Reacciona contra el progreso inevitable de la historia. Fanon, a su vez, escribe: las represiones, lejos de quebrantar el impulso, favorecen el avance de la conciencia nacional. Ernesto Che Guevara retoma esta idea porque, al ser inevitable la liberación de los oprimidos, la violencia de los opresores solo puede acelerar la temporalidad revolucionaria. Y escribe en Crear 2, 3, Muchos Vietnam, dice: hay que llevar la guerra hasta donde el enemigo la lleve, a su casa, a sus escuelas, a sus lugares de diversión, hacerla total. Entonces su moral irá decayendo. Se hará más bestial todavía, pero se notarán los rasgos del decaimiento que asoma. También el Che, en un texto de septiembre de 1963, y citando la segunda declaración de La Habana, dice: en muchos países de América Latina la revolución hoy es inevitable. Ese hecho está determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados. Guerra de guerrillas, un método, 1963. Vamos terminando. En el siglo XX se globaliza el discurso liberal y la izquierda busca una nueva estrategia para ofertar su discurso. Por un lado, una renuncia a la lucha puramente estructural en pos de una batalla cultural al estilo de Gramsci. Se busca instalar una nueva hegemonía, un nuevo sentido común superestructural. Por otro lado, se trabaja en la radicalización de la democracia liberal, incluyendo en su seno a sectores marginales. Ernesto Laclau, que es el teórico del kirchnerismo en la Argentina, expresa este intento en su libro llamado Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia liberal. ¿Quieren que les lea de nuevo el título? El título de Ernesto Laclau, fundador del kirchnerismo en la Argentina, es Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia liberal. El liberalismo y el socialismo son dos caras de la misma moneda. Allí, el socialismo asume las banderas de la libertad individual, que son propias del liberalismo. El socialismo se vale de la ciencia moderna y la técnica para incluir dentro del esquema de los derechos de la tercera generación a las pequeñas minorías sociales y simbólicas dentro del triunfante capitalismo salvaje. Norberto Bobbio dice en Diestra et Siniestra, Izquierda y Derecha: la gradual equiparación de las mujeres a los hombres es uno de los signos más certeros del imparable camino del género humano hacia la igualdad. Es importante señalar la palabra gradualidad. Santiago Giraldo habla mucho del aceleracionismo, ya que el método del progresismo es justamente la progresividad gradual hacia la destrucción. Y quiero terminar con algo que me gustaría. Restricta de los derechos individuales es interminable y surgirán derechos de cuarta y quinta generación. Siempre se puede ser un poco más progresista. Siempre se puede caminar más hacia la destrucción. Más si se identifica el progreso con la transgresión de los valores occidentales y cristianos. El progresismo se instala en la cresta de la ola como vanguardia iluminada que debe, como dice Condorcet, educar a los pueblos, enseñarles a pensar, o como Nietzsche les llama, los mejoradores de la humanidad. Los progresistas son los mejoradores de la humanidad, dice Nietzsche. Desde el giro lingüístico, los neomarxistas dan en la batalla cultural una disputa por las palabras, al estilo de Las palabras y las cosas de Foucault. Y desde el altar de la vanguardia, el progresismo también debe enseñarle al pueblo a hablar lenguaje inclusivo. Surge la dictadura de lo políticamente correcto y del lenguaje que se debe utilizar para ideologizar a la sociedad. Si el progresismo neomarxista intenta realizar una revolución cultural, ya que el motor de la historia es el cambio permanente, el enemigo de la revolución cultural es la tradición cultural de los pueblos. El progresismo debe estar en la vanguardia y nunca en la retaguardia. La avidez de novedades es el estilo y la moda su cenit.
El triunfo de Buenos Aires en la batalla de Pavón no solo implicó la hegemonía portuaria, económica y la condena de las provincias del interior a la más extrema pobreza y marginalidad. Fue el triunfo de la cultura francesa, del contrato social de Rousseau, de la tradición progresista sobre la tradición hispánica y católica de las provincias del interior. Porque recuerden, las sociedades cosmopolitas son las sociedades portuarias. Por ejemplo, las sociedades más progresistas son el DF de México, Miami, Los Ángeles, París, porque son las capitales. Las grandes capitales son progresistas. Es un acuerdo tácito que en Buenos Aires no solo se resuelven las elecciones de toda la Argentina, sino también el rumbo cultural de la nación y su visión del mundo y de la historia. Aún los que defienden la autonomía de las provincias del interior lo hacen con un cierto tufo de condescendencia. La convivencia entre la cultura afrancesada, que es propia del progresismo, y la cultura hispánica, que es propia de las provincias del interior, marcan desde la Revolución de Mayo las dos rutas por las cuales nosotros debemos transitar hacia la revolución conservadora que nos espera triunfante. Bueno, desearía que estos últimos 15 minutos podamos dedicarlos a preguntas, a interrogantes o a ciertos aportes que por ahí puedan hacer ustedes para enriquecer la ponencia, ¿no? La verdad que escuché 3 preguntas que fueron muy buenas, así que supongo que son un grupo muy, muy inteligente. Así que, nada, habilitamos un momentito de preguntas, ¿les parece? Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Entonces Bueno, comenzamos con la primera pregunta, con John Cifuentes. Adelante, por favor. a ver. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. Jonathan, una consulta. Si entendemos que el liberalismo y el socialismo no es la solución, ¿qué opinión tienes tú sobre el conservadurismo como respuesta al progresismo? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿de qué manera podemos, si entendemos que la filosofía cristiana, el pensamiento cristiano y lo que construyó la civilización occidental fue la cristiandad, cómo podemos instaurar ese pensamiento cristiano en la sociedad? Si tiene que venir desde el pueblo llano o tiene que venir desde una metapolítica e ir bajando hasta una política pública. Esas son mis dos preguntas. El trabajo más eficiente es siempre el que se hace de abajo hacia arriba. Lo único que se hace de arriba hacia abajo son los pozos, nada más. Entonces, debemos edificar de abajo hacia arriba, o sea, siempre desde el pueblo hacia la superficie. Y sí, yo no me llamo conservador ni progresista, porque también son dos caras de la misma moneda. Esto lo explica muy bien Chesterton, ¿no? A ver, yo acá tengo, creo que por ahí lo tengo, el texto de Chesterton, donde él desarrolla... Por eso lo preguntaba. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si ustedes quieren, yo les digo sí, el conservadurismo sí, pero si podemos hacer un pasito por delante y entender de una nueva manera el conservadurismo, siguiendo más bien la doctrina social de la Iglesia. Yo lo que les diría es, traten de crear partidos políticos que sigan la doctrina social de la Iglesia. O por lo menos sigan aquellos partidos políticos que están más cerca de la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿vale? El horizonte es la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, había notado, creo que María había levantado la mano y después Javier. María José. Sí, buenas noches, Jonathan. Aquí mi duda es, las tendencias, y obviamente no son todas, pero, o sea, generalmente, muchos argumentos de por qué las personas están como a favor del aborto es porque dicen que la humanidad por sí misma es como mala, ¿no? Entonces dicen que, o sea, como que relacionan la humanidad con lo que está pasando en cuestión ecológica, o sea, como el calentamiento global y todo lo que está pasando como con la contaminación. Entonces, o sea, ellos dicen que la forma en la que podemos salvar al planeta es como, o sea, liberando
pues sí, ¿no? Al mundo como de la humanidad. Pero digo, o sea, con todo esto que hemos aprendido hoy, o sea, sería como una contradicción total, ¿no? Porque entonces ahí estarían reconociendo que la naturaleza está arriba del ser humano. Y entonces ahí ya me quedó como esa duda. Totalmente, lo que pasa es que el humanismo es una etapa. Ahora el progresismo, en su nuevo progreso, está en el transhumanismo. Para eso tienen que escuchar muy bien a Miklos Lukács, cuando él desarrolla el tema del... Perdona, Jonathan, te dejaste de escuchar. No, te escuchamos muy bajo, A ver, ahí me escuchan un poco mejor. mucho mejor. Bien. No, yo les decía, el humanismo es una etapa del progresismo. Ahora, la nueva etapa del progresismo es el transhumanismo. Para eso tienen que escuchar a Miklos Lukács, cuando él desarrolla la teoría del transhumanismo, lo explica, ¿no? Claro, para ellos el problema es el hombre, efectivamente. Para ellos la población, la superpoblación es el problema. El problema no son los grandes capitalistas. Por ejemplo, en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, Trump no lo firma porque eso reduce mucho la capacidad industrial. ¿Y por qué no lo firma Trump al Acuerdo de París del cambio climático? Porque Trump dice, China produce 3 veces más contaminación que Estados Unidos y no firma el Acuerdo de París. ¿Por qué lo firma Estados Unidos con ahora el presidente actual, Biden, firmó el Acuerdo de París para reducir la producción industrial en Estados Unidos y no lo firma China? Porque hicieron un acuerdo para la destrucción de la hegemonía de Estados Unidos. De acá a 10 años, Estados Unidos deja de ser la hegemonía mundial. Y la clave de eso es el Acuerdo de París. Eso ya está consensuado, obviamente que Biden recibió fondos extraordinarios para declarar el fin de Estados Unidos como el imperio. Así que bueno, ellos sostienen que el problema es el hombre, pero no, de ninguna manera. El problema son estos capitalistas, sobre todo los metacapitalistas que desarrolla Olavo de Carvalho, que instalan las leyes del mercado, son maltusianos, pero no juegan esas propias leyes, ¿no? Así que sí. Excelente las preguntas de ustedes, realmente, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Javier, querías hacer una pregunta. Sí, a mí la verdad, pues me ha encantado la exposición, como que me ha puesto a pensar muchísimo, porque principalmente pues yo sí tenía pues algunas como ideas cercanas al liberalismo, la verdad, y como que siento que la mayoría de los exponentes pues cercanos a las ideas más o menos a las causas pro vida, por familia y todo esto, son en gran medida pues que se autodefinen como liberales, ¿no? Entonces, o sea, como que mi pregunta sería, ¿qué tipo de gobierno o cuál podría ser un ejemplo de algo que se alejaría, por ejemplo, de este liberalismo y de este socialismo y pues que pusiera más a la persona en el centro y que se acercara más a esta doctrina social de la iglesia que sería como el ideal, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser un gobierno que pudiéramos tener como más o menos así, como un ejemplo? Y mirá, yo te diría, en México lo más cercano, aun cuando Cárdenas estuvo cerca de la masonería, fue Cárdenas. En Argentina, Juan Domingo Perón. En España, Primo de Rivera. Esas doctrinas, ¿no es cierto?, que son lo que se llama, según el esquema metapolítico y geopolítico, la tercera posición. Recuerden que cuando triunfa la Guerra Fría, queda el mundo dividido en marxistas y capitalistas, ¿no? En el bloque soviético y el bloque norteamericano. Y Juan Domingo Perón, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, dice, nosotros somos tercera posición, ni yanquis ni marxistas, justicialistas. Entonces, si bien el peronismo, el justicialismo, después fue cooptado por la izquierda, y hoy los que están en la política y se llaman peronistas, en realidad son de izquierda, si ustedes leen libros como La Comunidad Organizada de Juan Domingo Perón, proyectos para modelo para el proyecto nacional,
van a encontrar la teorización política que pone sobre la mesa la doctrina social de la Iglesia. Primo de Rivera, lean los libros de Primo de Rivera, pero sobre todo lean la doctrina social de la Iglesia. Estudien la doctrina peronista, no escuchen lo que dicen los peronistas. Estudien la doctrina peronista y van a ver cómo el gobierno de pescó la doctrina social de la Iglesia, no sin errores. Nunca gobernó el arcángel San Miguel en este mundo, ¿no? Pero esa doctrina es la más cercana a la doctrina social de la Iglesia. Okay. Bien, Javier, Sergio. Gracias. Buenas noches. De las encíclicas que mencionabas de la doctrina social de la Iglesia, ¿cuáles nos recomiendas leer para saber más de eso que comentas del capitalismo y el liberalismo? La Populorum Progressio, el Progresso, la Humani Generi, la Laudato Si, todas las encíclicas que tienen corte social son fundamentales para entender la doctrina social de la Iglesia. Así que empápense de la doctrina social de la Iglesia y traten de evaluar si los políticos que ustedes escuchan están cerca de esa doctrina, digamos, ¿no? Porque claramente, si los papas hablan del progreso de los pueblos, evidentemente la doctrina social de la Iglesia no es conservadora. Conservadurismo y progresismo son también dos caras de la misma moneda. Porque nosotros no queremos una sociedad estancada, nostálgica del pasado. Sabemos que podemos tener una sociedad más justa. Lo que pasa es que la libertad no va de la mano del programa del progresismo. Pero eso no significa que nosotros no queremos que el pueblo sea libre, que el pueblo cada vez sea autónomo, que el pueblo dependa de sí mismo, ¿sí? Que no queremos la justicia social, digamos. Ese es el error de aquellos que caen en el liberalismo. El liberalismo nunca les va a proponer el progreso de los pueblos ni la justicia social, que son los conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia inventó el subsidio. ¿Se imaginan ustedes hablarle a un liberal de subsidio? Bueno, por eso yo les digo, no caigan en la trampa del péndulo, de salir de un error para meterse en el otro, porque es saltar del sartén a la olla. Entonces no saltemos del sartén a la olla, ¿bien? Sara. Hola, muchas gracias. Sí me confundí un poco, la verdad, pero sería como, bueno, dice la doctrina, ¿no? Que es dejar de ser consumistas, pero al mismo tiempo tenemos que, pues, ayudar a los pobres, ¿no? También. Entonces, pues sería como tener muchos emprendedores, pero chicos que no, como que avancen mucho, ¿no? O sea, sería varios emprendedores que tengan justos, que sean justos con sus empleados, ¿no? Pero, ¿no? Así. Al progreso, al desarrollo lo generan los privados. El Estado nunca genera desarrollo. El Estado pone las reglas del juego para un desarrollo justo, pero el Estado nunca hace desarrollar la economía. La doctrina social de la Iglesia nunca plantea el estatismo, ¿sí? Pero la doctrina social de la Iglesia dice un modelo de propiedad privada, pero donde la propiedad privada tenga una función social. Esa función social tiene que ser proteger las necesidades básicas de los que menos tienen, tratando de auxiliarlos sin anular ni absorber su capacidad productiva. De tal suerte que los trabajadores dependan de su trabajo y no del Estado, que cada vez los trabajadores puedan vivir a través de los cuerpos intermedios, que es la comunidad organizada, sin depender del Estado que los absorbe, ni del individualismo que los disgrega. Entonces, entre el individualismo que atomiza a la sociedad en egoísmos multipolares,
y el estatismo que disuelve la libertad de la comunidad desde el Estado, entonces la doctrina social de la Iglesia se plantea como un término medio entre el individualismo puro y el estatismo puro. Entonces busca un individuo abierto a la comunidad, un individuo que se desarrolla en comunidad, que vive en comunidad, que vive en el pueblo. Por eso el catolicismo habla mucho de comunidad, de pueblo, la función social de la propiedad privada, ¿no? Todos esos temas que son caros, digamos, al pensamiento católico, y el pensamiento católico estrictamente es tercera posición, no es ni socialista ni liberal. Así que bueno, eso es lo que yo como protestante les vengo a decir. Lo mejor que hay para seguir es la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo sé que muchos evangélicos se enojan cuando yo digo estas cosas, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios yo pienso libremente y nadie me paga para pensar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perdona, Jonathan, quedan todavía 2 preguntas, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo ya. Así que les pido una disculpa a José Manuel y Javier Bonilla. Lo vamos a tener a Jonathan en otras 2 sesiones, afortunadamente, entonces guárdenlas. O incluso, no sé si Jonathan esté de acuerdo, me las pueden mandar por mensaje, te las mando por privado y las puedes contestar, no sé. ¿Sí? Por supuesto, Bueno, claro que sí, así es. entonces nada, te agradecemos muchísimo, creo que fue una excelente exposición y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas bendiciones para todos y espero que sigan disfrutando de este curso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas Mi nombre es gracias. Jonathan Ramos y los Gracias. estoy invitando al curso que estoy impartiendo sobre filosofía y cristianismo. En este curso hemos de ver las posibles relaciones entre fe y filosofía a lo largo de la historia. Vamos a estudiar creacionismo y evolucionismo. Vamos a estudiar el origen del universo en base a la ciencia y a la fe, las relaciones entre catolicismo y filosofía griega, protestantismo y filosofía moderna. Todos estos temas los vamos a ir abordando de una manera seria, pero introductoria. Así que no te lo pierdas, inscribite a cursofilosofiajcr@gmail.com. Te esperamos.